Mis amados hermanos, muy buenas noches. Nuevamente con este privilegio tan especial que es poder compartir la palabra del Señor. Estaba hablando con los muchachos el día de ayer en el discipulado y hablábamos de el cristiano integral, del cristiano de corazón. Y el Señor me impactó para poder traer esta enseñanza hoy para ustedes. Le he querido poner como título el conformismo o el confort. La semana pasada tuve la posibilidad de hablar con alguien, una persona que ha compartido conmigo el trabajo en el sector petrolero. Y escuchándolo hablar de muchas cosas complejas, doble sentido, escuchándolo hablar cosas soeces, tocó un tema específico sobre la maldad del hombre y sobre las cosas tan atroces que puede hacer un hombre que está lejos de Dios. Y entonces yo usé una palabra y yo les dije, hermano, muchos de esos comportamientos son demoníacos. Cuando él me escucha esa palabra, yo había compartido con él, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Pero él me conocía, yo lo conocía de lejos. Y cuando él me escucha decir esa palabra, se quedó mirándome como sorprendido y me dijo, sí, esos son demonios. Me dijo, mi familia es cristiana y yo soy cristiano. Cuando él me dice eso, yo me sorprendo de verlo porque pues el comportamiento de él no es el más apropiado para poder decir que somos cristianos. Y me quedo yo mirándolo y le empiezo a explicar algunas cosas bíblicas y él me pone cuidado. Dijo, sí, mi familia toda es cristiana, mi tío es pastor, la hija de mi tío tiene los dones del Espíritu, bueno, infinidad de cosas me contó en 10 minutos, pero me sorprendió conocer o que él dijera de su boca que él era cristiano. Porque el ser cristiano no es solamente decir que lo somos, es vivir a Cristo. Entonces yo les quería compartir esto en esta tarde o en esta noche. Necesitamos ser cristianos, pero de corazón. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor me inquieta con el comportamiento de aquel joven, me doy cuenta que muchas veces la gente le ha faltado ir más allá. ¿Qué quiere decir ir más allá? Que realmente nosotros debemos estar dispuestos a cambiar. Escuchen bien, mis hermanos. Yo les hablaba a los muchachos ayer y haciendo un repaso sobre un discipulado que nosotros en la iglesia a todos los nuevos o a todos los que se quieren bautizar les damos. Les decía a ellos hablando sobre la salvación. Y yo les decía que la salvación es el mayor regalo que Dios nos ha podido dar. Pero esa salvación tiene que ser abonada por nuestra forma de ser, por nuestros comportamientos. Es muy normal saber que aquel hermano que tenemos, que se sienta a veces a nuestro lado, que tenemos en la iglesia, cuando lo encuentran en la calle, muchos de ellos no dan el mejor testimonio. Y yo quiero decirles a ustedes que el apóstol Pablo les empieza a hablar a los romanos y les manda esa razón. Y esa es la razón que yo quiero que hoy entendamos. Y es que dice que nosotros tenemos que ir cambiando, que nosotros
tenemos que ir avanzando en el comportamiento, queriéndonos parecer a Cristo. Yo les explicaba a los muchachos que la transformación que Dios hace pueden ser en varias etapas, pero hay una transformación muy hermosa que es una conversión genuina que llamaron algunos antiguos, que fue la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre conocedor, era un hombre con dinero, era un hombre con posición social, pero dice que él, lo único que había en su corazón era querer perseguir, entre comillas para él, a los traidores, a los que seguían a Cristo. Pero dice que él iba de camino de Damasco y cae del caballo. Dice que sonó un gran trueno, hubo un gran sonido, y dice que él cae del caballo, y cuando se levanta dice que él no podía ver. Y en ese momento escucha una gran voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuenta la historia allí en Hechos capítulo 9, que él escucha esa voz sorprendido, no veía de dónde venía. Y le dice: Saulo, ¿y quién eres tú? Dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dice que él escucha esta voz y le dice inmediatamente: Señor, ¿qué quieres? Heme aquí. Y Pablo cambia totalmente. Es una conversión genuina. Pero también hay unas conversiones que no son así, que son paulatinas, que van yendo con el tiempo. Pero lo que siempre el Señor busca es que haya un cambio. Aquí nos lo dice claramente en Romanos. Y ese primer paso que debemos tener nosotros para que haya ese cambio en nosotros es que necesitamos tener un encuentro real con Dios. Tenemos que saber que hay algo espiritual que nos llama y nos busca y nos dice: oiga, necesita cambiar lo que está viviendo. Lo que ha vivido tiene que dejarlo. En el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos nos muestran cómo es la visita del Espíritu en el día de Pentecostés. Habían unos hombres allí, los discípulos de Cristo, que no eran 12 solamente, eran muchos más, eran 120 que quedaron. Y dice que viene sobre ellos el poder del Espíritu, y dice que reposa sobre sus cabezas como lenguas de fuego, y todos empiezan a adorar al Señor en una lengua diferente. Y dice que los que pasaban por allí los escuchaban en su lengua y decían: ¿pero qué les pasó a estos? A lo mejor están embriagados. Pero todos adorando al Señor. El Espíritu vino a ellos. Hubo un encuentro de Dios con aquellos hombres y mujeres que estaban en ese aposento alto. Y cuando hay un encuentro con el Señor, dice que el apóstol Pedro, aquel que lo había negado 3 veces, aquel que sacó su espada y le cortó la oreja a Melco, aquel que le dijo: Señor, no vayas, cuando él le dice: apártate de mí, Satanás. Dice que sale de ese encuentro con el Señor, un encuentro espiritual, porque ellos ya habían tenido un encuentro físico, pero les faltaba ese encuentro espiritual. Y dice que sale de allí, predica y se gana 3,000. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos diferentes. Pero yo quiero darles algunos consejos a los que les ha sido difícil ese cambio, porque ese cambio no es fácil y ese cambio no es genuino para todos. No podemos cambiar todos. Recién recibimos al Señor, pero sí tenemos que luchar para que haya ese cambio. Los discípulos encontraron el camino. Los discípulos encontraron esa parte emocional que el Señor pedía de ellos, que era disposición. Y dice que ellos encuentran al Señor, se manifiesta con el poder del Espíritu de una manera sobrenatural. Y dice que salen ellos de allí y empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a hablar del Evangelio, empiezan a mostrar y a hacer milagros sobrenaturales.
Y es cuando la expansión de la iglesia de Cristo empieza a verse de una manera especial. Pero el Señor nos pide a nosotros en esta noche, mis amados hermanos, a que si estamos muy conformes con lo que estamos viviendo, nos despertemos. Desafortunadamente, el día de antier me volvieron a robar, se me entraron al contenedor de mi herramienta y me robaron. Y me dio algo de mal genio. No le quise reclamar al Señor porque esas peleas ya las dejé hace mucho tiempo. Él es omnipotente, contra Él no podemos hacer nada. Él sabe lo que nosotros en este momento no sabemos, o Él entiende lo que nosotros no entendemos. Y quise salir disgustado, estaba triste, estaba como acongojado por lo que me había pasado. Pero cuando iba de camino, pasó un accidente grave. Creí que una moto se estrella, no sé cómo se estrelló porque cuando llegué ya estaban en el piso. Pero cuando paso cerca de ellos, me impactó mi corazón ver una mujer ahí, una joven, yo creo que era pequeña porque era demasiado flaquita. Y yo me hice cerca y me puse a orar, a pedirle vida, Señor, ayuda a esta mujer. Y el Señor me hace sentir en mi corazón, o yo sentí en mi corazón, que eso sí era realmente tener problemas. Y yo hablaba con alguien y decía, pero ¿por qué nos han robado? Y yo le dije, hermano, cuando uno quiere hacer las cosas bien, el enemigo quiere ponerles trabas y lo quiere descomponer de alguna forma. Pero no le demos ese gusto, sigamos adelante. Y la gente dice, no, pero es que Mauricio, después de que lo roban, ¿cómo puede estar así? Les dije, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero tenemos que intentar ser diferentes. Me dio mal genio, claro, me dio tristeza, claro. Pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, lo dijo Job. Estando en una situación realmente precaria, en una situación realmente difícil. Entonces llegué ayer a mirar qué me habían hurtado y me doy cuenta que el Señor no permitió que se llevaran todo, si hubieran podido llevar absolutamente todo. Sí me robaron, claro, y me robaron una cifra significativa, sí, pero hubieran podido ser más. Y entonces yo hablaba con uno de mis empleados hoy y me decía, pero Mauricio, ¿por qué nos pasa esto? Le dije, hijo, Dios tiene todo bajo control. Y el enemigo nos devolverá todo lo que nos ha quitado, dice la palabra. Pero tenemos que creer en eso. Pero no quisiera el Señor que estas circunstancias nos movieran en lo espiritual. Cuando me pasó esto, yo decía, estoy acongojado, triste, y ahora para predicar. Después de que el Señor me habla a mi corazón, dije, con más velas tengo que predicar. Con más ganas tenemos que callar al mismo diablo, porque Él no nos va a ganar la batalla. Él está vencido desde el principio. Depende de nuestro comportamiento, depende de lo que nosotros hablamos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra persona. Eso es lo que realmente importa, mis hermanos. Aquellos apóstoles, aquellos hombres que estuvieron allí el día de Pentecostés, salieron siendo diferentes. Salieron con la intención de ganarse el mundo entero para Cristo. Pero a veces a nosotros cualquier circunstancia adversa nos achicopala, nos entristece, nos quiere hacer volver atrás. Pero el encuentro con el Señor tiene que ir más allá. La palabra dice que tenemos que estar cada día renovándonos. ¿Y cómo se renueva el cristiano? El cristiano se renueva buscando al Señor. Ayer hablábamos de la Biblia. La Biblia debería ser un deleite leerla. Pero algunos hermanos dicen, no, es que yo me pongo a leer la Biblia y me da un sueño.
O sea que para aquellos que no pueden dormir tienen es que ponerse a leer la Biblia. Pues no la lean de noche, leanla de mañana. No la lean estando acostados en la cama, leanla sentados tomándose en un tinto para que no les dé sueño. Pero la Biblia hay que leerla. Tenemos que orar. Apenas me entero el día de ayer, porque me enteré fue ayer en la mañana, se me metieron, fue el domingo en la tarde o en la noche. Me entero ayer en la mañana y yo le decía al Señor mientras iba de camino: Padre, ayúdame. Ayúdame porque tú conoces mi corazón y yo quiero hacer las cosas bien. Y estoy convencido que tú me vas a bendecir en estos días y por eso el enemigo me quiere hacer estorbo. Después de ver lo que les cuento, mi corazón se calmó y pude anoche darle gracias al Señor por la vida, porque todo lo que Él ha hecho ha sido bueno, y pude descansar con la paz de Cristo en mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere, pero Él dice que nos presentemos como sacrificios vivos. El sacrificio somos nosotros. Y la palabra dice: y aquel que roba no robe más, y el que decía mentiras no mienta más, y el que era egoísta deje de ser egoísta, intente cambiar. Hay cosas que tenemos que trabajar más que otras. Y yo le decía a los muchachos el día de ayer, yo me preocupo cuando las cosas están muy quietas, están muy pasivas, porque eso se llama confort. Y el confort no trae nada bueno. A veces la gente piensa que porque tienen un buen empleo, que porque tienen una buena economía, que porque tienen un buen hogar, está todo muy bien. No, preocupémonos, porque la batalla de nosotros no es física, nuestra batalla es espiritual. Por eso es que debemos conocer la palabra, por eso es que debemos ir más allá en oración y en clamor y en súplica. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, ese segundo punto, como les digo, es que nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar. El primer punto era que teníamos que buscar ese encuentro con Dios. Eso es personal. Eso no solo se da en la iglesia, porque aquí también se da, pero el encuentro con el Señor es algo personal. Y ese segundo es que tenemos que tener disposición de cambiar. Dice aquí que aunque nuestro hombre exterior se desgasta, porque eso es lo natural del hombre, se envejece, empieza a perder la visión, el oído, ya no pueden comer todo lo que comían de jóvenes, pero dice que ese hombre interior tiene que cada día ser mayor, ese hombre interior cada vez tiene que ser más grande. Tenemos que tener esas ganas y ese interés de cambiar, y el Señor va a empezar a hacer grandes cosas en nosotros. Aún nosotros, los que llevamos años, sabemos en qué fallamos y sabemos que tenemos que ir cambiando, pero tenemos que hacerlo, esforcémonos para ello, y a veces humanamente es imposible, pero el Señor quiere que lo hagamos. Dice que son con sus fuerzas, como le dijo a Josué. Son con mis fuerzas, dijo el Señor a Josué, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Gedeón. No son con las propias nuestras, son con las del Señor. Ahí es donde Él hará grandes cosas. Y por último, lo que necesitamos vivir nosotros para que ese confort no esté siempre con nosotros, es que debemos aprender a vivir en toda circunstancia. Miren lo que dice ahí capítulo 12 del mismo libro de Segunda de Corintios.
Vamos a leer del 7 al 9. Y dice así el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: lo que hoy les quería decir es esto. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es la tapa de toda la enseñanza. Dice la palabra que el Señor quiere que nos gloriemos, que Él se gloria en nuestras debilidades, en eso que nos es difícil cambiar, en eso que nos es difícil dejar. Es donde el Señor se va a manifestar de una manera especial. Tenemos que aprender a vivir toda circunstancia que vivamos. El apóstol Pablo estaba enfermo y dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitara su enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Hoy el Señor nos dice: bástate mi gracia. Nuestras debilidades tienen que ser, se fortalecen en Dios. Pero ¿cómo se fortalecen? Como les decía hace un momento, en oración, en clamor, en súplica. Cuando menos ganas tenemos de orar es cuando más lo tenemos que hacer. Busquemos al Señor, busquémoslo con todo nuestro corazón, y yo les aseguro que el Señor algo hará, algo sobrenatural hará. Dios me regaló una profecía, me dio una promesa para estos días, y yo estoy seguro que por eso el enemigo me ha querido estorbar. Pero después de comprender lo que el Señor estaba haciendo en lo espiritual, le agradecí al Señor y le dije: bendito seas tú, Señor, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mis amados hermanos, les bendigo en esta noche y les pido de todo corazón que busquemos al Señor, porque el conformismo y el confort son igual de dañinos. No nos conformemos con lo que tenemos, pero no nos conformemos como estamos tampoco. Queramos cada día ser mejores, porque eso es lo que quiere el Señor. Dios te bendiga abundantemente en esta noche.